Hola, buenos días. Buenos días a todos, profesores, alumnos y a todos los invitados que hoy se encuentran en este salón, auditorio. Tengo el agrado de presentar a un buen compañero de trabajo y a una autoridad en los estudios sobre medios digitales y redes sociales. Alfred Hermida es de origen inglés, nació en Gibraltar y actualmente es profesor asociado y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad British Columbia de Canadá. Ha publicado 3 libros y más de 20 artículos y 20 capítulos de libros, muchos de ellos altamente citados en el mundo académico internacional sobre redes sociales y medios digitales. En efecto, una de las razones de su visita a Chile y a nuestra universidad es trabajar en conjunto con el equipo que lidero con el nuevo Fondesit que nos adjudicamos el año pasado sobre roles profesionales y redes sociales. Pero la vinculación de Alfred con el mundo periodístico no solo se remite al mundo académico. Él es periodista de profesión y tiene una gran práctica profesional. Fue reportero de radio y trabajó durante 16 años en la BBC de Londres. Él fue corresponsal de la BBC 4 años en el Medio Oriente y además él fue uno de los fundadores de bbcnews.com. Y un dato interesante que quizás muchos no conocen y que él tampoco me contó, pero lo averigüé, es que durante sus 4 años como editor de la versión digital de BBC News, el sitio ganó sucesivamente el premio, el British Academy of Film and Television Art Award como el mejor portal de noticias de Reino Unido consecutivamente, lo cual es increíble. Es un placer tenerlo en la Escuela de Periodismo de la PUCB. Dejo con ustedes al profesor Alfred Hermida, quien va a dictar la charla La revolución del periodismo en la era digital. Gracias, Claudia. Gracias por la oportunidad y gracias a Pilar por la invitación de hablar con ustedes. Voy a empezar, estoy resfriado y tengo un poquito de tos, entonces creo que estoy perdiendo mi voz ahora, porque me he pasado la semana pasada trabajando con Claudia en Santiago en este proyecto de los roles profesionales y qué hacen los periodistas en las redes sociales, específicamente mirando a Twitter y Instagram. Pero tengo resfriado, tengo un poquito de tos y entonces ya quizás al término de esta charla no voy a tener ninguna voz que me quede. Normalmente no hablo de estos temas en español, normalmente hablo de todos estos temas en inglés. Cada presentación la hago en inglés, pero lo voy a hacer en español y si a veces me cambio y uso una palabra inglesa, que lo voy a hacer porque a veces voy a tener que usarlo. Como dijo Claudia, soy originalmente de Gibraltar, entonces británico, pero también ahora canadiense. Y para mí, cuando yo pienso de la revolución del periodismo, para mí no es solo una historia de la profesión del periodismo, para mí también es una historia personal, algo que yo he vivido. Mira, yo llegué a la academia tarde, en 2006, cuando asumí un puesto en la Universidad de British Columbia en Vancouver, una ciudad quizás que se puede comparar a Valparaíso, está al lado del mar, es muy bonita. Y yo empecé allí como educador de periodismo y académico, después de casi 20 años trabajando como periodista. Como dijo Claudia, la mayoría del tiempo en radio, en televisión y después el periodismo en línea. Entonces yo vine a la vida académica con una historia de cambio en el mundo profesional. Y en este cambio la mayoría del tiempo la pasé a la BBC, empezando como un trainee, empezando en la radio local, la televisión regional, trabajando también en Westminster, reportando sobre las noticias políticas. Entonces mi origen de periodismo fue muy tradicional de la BBC, tradicional en radio, tradicional en televisión. Y como dijo Claudia, me pasé 4 años al Medio Oriente, estaba basado en Túnez, porque en ese tiempo
Yasser Arafat y la organización palestina estaba basada en Túnez, entonces la mayoría del tiempo eran temas de los palestinos, del proceso de paz del Medio Oriente, pero también durante mi tiempo allí hubo un golpe de Estado en Argelia, hubo también una insurgencia islámica también en Argelia, entonces ya yo estuve allí para el golpe de Estado, para la insurgencia, cuando el presidente fue asesinado, y también fui de vez en cuando a Libia, fui 2 veces a Libia, y una de estas veces entrevisté a Muammar Gaddafi. Y ¿sabes? Esta para mí era la entrevista más rara que jamás he hecho, porque este hombre, él no quería hacer la entrevista, él no quería hablar con la BBC, pero uno de sus consejeros le dijo, mira, tú hablas con la BBC, tú puedes poner tu mensaje a una audiencia mundial, pero él no quería hacer la entrevista. Entonces, fuimos para la entrevista, eras en sus, ¿cómo se dice? Barracks, donde está el ejército. Entonces fuimos ahí y él vino y dijo hola a otra gente que estaban allí, pero no me dijo bienvenido, encantado, nada. Es como si yo no existía. Y mi operador de cámara era australiano, con que también del occidente, con que tampoco dijo bienvenido, encantada. Entonces hacemos esta entrevista y estamos enfrente y durante media hora nunca me mira a los ojos. Siempre, mira, está respondiendo a mis cuestiones, pero está hablando así, mirando a otro sitio. Y esto es para como periodista, tú sabes, cuando haces una entrevista, tratas de hacer un contacto, de ver qué sabe, mirar a los ojos, y no quería mirarlo porque estaba enfadado con el oeste, enfadado con los ingleses, entonces hizo la entrevista, pero no quería hacerla. Y fue para mí la entrevista más rara de mi carrera. Pero fue muy interesante porque entonces tú tienes que hacer una entrevista con alguien que no quiere ser entrevistado. Lo mismo, yo entrevisté a Yasser Arafat un par de veces y una de estas veces quería hacer la entrevista, la otra vez no quería hacerla. Entonces ya cada vez que yo hacía una pregunta me hablaba de los derechos humanos de los palestinos. Y yo digo, sí, pero ¿qué está pasando con estos? Y la respuesta siempre de los derechos humanos de los palestinos, porque no quería hacer la entrevista. Entonces ya aprendí que a veces cuando tú eres periodista tienes que cambiar tu táctica, depende en la situación que estás. Aunque yo esto es todo muy tradicional de la BBC. Entonces, una de las cosas que me pasó como periodista en el Medio Oriente es de vez en cuando había noticias de las cuestiones políticas en Túnez. Eso era un tiempo cuando había un presidente que siempre ganaría 99% del voto popular. Entonces no era un sistema democrático ni nada así. Y tuvieron unas elecciones presidenciales y yo como inglés, como de la BBC, era uno de los pocos periodistas que podía hablar de las cuestiones de derechos humanos, de la política y todo eso. Y a causa de esto fui expulsado de Túnez, que también como periodista, si te expulsan de un país, es como, yo estoy haciendo mi trabajo porque me han expulsado del país. Estoy haciendo lo que debía estar haciendo. También muy tradicional. Pero entonces ya me pasé un par de años en Egipto con Mubarak, y Mubarak no le importaba lo que diga la prensa extranjera, lo único que le pensaba en la prensa local. La prensa extranjera podía decir lo que te dé la gana, te dejaban tranquilo. Con que todo esto, ¿sabes?, es muy tradicional. Después de 4 años en el Medio Oriente, fui para atrás a Londres, estaba trabajando en la televisión. Y para mí el cambio, la revolución personal de periodista fue en 1997. Y eso fue cuando ya empecé trabajando en el periodismo en línea. Fui uno de los primeros periodistas de la BBC en trabajar en estos medios. Y esto es antes de bbc.com. Eso cuando ya estaba todavía pensando en qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Hicimos un sitio sobre las elecciones, un sitio sobre la muerte de Diana, diferentes sitios para aprender qué es esta cosa del periodismo en línea. Y
En este momento yo estaba trabajando en televisión, pero mi jefe de televisión me vino un día y él sabía que yo usaba el internet, también sabía que yo tenía una cuenta de correo electrónico, bueno, que yo tenía 2 cuentas de correo electrónico. Entonces ya usaba el internet, tenía 2 cuentas de correo electrónico, perfecto para trabajar en el periodismo en línea. Yo estoy cualificado para hacerlo. Y entonces me dijo, ¿quieres ir a tratar esto por unos cuantos meses? Yo digo, bueno, sí, vamos a ver qué es. Y para mí era una cosa nueva. Todos los periodistas, que era un equipo muy pequeño de 6, 8 periodistas al principio, estaban pensando, bueno, ¿qué podemos hacer aquí en línea que no podemos hacer en televisión, en radio, en una revista? Y yo estaba supuesto a estar trabajando en línea por unos cuantos meses y me quedé por 9 años, porque no volví a la televisión porque me encantó tanto. Nunca volví a la televisión. Y entonces tuvimos el bbc.com en 1997, si yo era uno de los trabajando en la redacción con un equipo, y para nosotros era explorar esta nueva forma de periodismo. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer diferente? Pero también trabajando dentro de una organización de periodismo muy tradicional, con que todavía tenemos los valores de la BBC, que tenía que tener confianza en la información, pero ¿cómo podemos hacer este trabajo muy diferente? Entonces, para mí, eso cuando comencé en 1997, es cuando ya fue esta revolución pensando en qué podemos hacer diferente. Porque el periodismo en línea, el periodismo en las redes sociales, no es lo mismo que el periodismo tradicional. Porque estamos trabajando en unos medios muy diferentes, que tienen una lógica muy diferente. Y entonces tenemos que comprender qué es la lógica de estos medios para que nosotros como periodistas podamos trabajar bien. Y entonces, yo veo que yo empecé aquí, en los medios de difusión muy tradicionales, de televisión, de radio. La televisión, como ustedes sabrán, era el medio de comunicación dominante durante el pasado y hoy en día todavía sigue dominando como noticias, pero no el único medio. La diferencia para mí entre este mundo y el mundo digital es que esto es mucho del periodista al público. Tú no tienes muchas opciones. Puedes ver el boletín de noticias o no, pero no puedes elegir qué voy a ver. No puedes elegir, bueno, a mí no me interesan los deportes, con que yo voy a hacer ¡pac! Delete, ¡pac! Delete. No tienes tantas opciones. Tienes el control, resta en el periodista, en la redacción. Y entonces, si miramos a los medios de hoy, para mí, esto es los medios de hoy. Esta imagen, para mí, representa el mundo de los medios de hoy. Y aquí, claro, tenemos la televisión, radio, los periódicos, las revistas y todo eso, pero también los sitios de web, las redes sociales, los WhatsApp, todo eso. Social, móvil, todo está mezclado. Y el mundo ahora de los medios para mí es que siempre estamos conectados a la información, porque las tecnologías digitales permiten un sistema de red de conciencia. Es como si las noticias están en el aire. Para mí, las noticias están ambientes, están con nosotros casi todo el tiempo, porque claro, todos tenemos una de estas cosas en nuestro bolsillo. Entonces, los medios ahora son como el aire que respiramos. Están alrededor de nosotros. Esta es la realidad para el periodismo. Y la diferencia aquí, que es solo una pequeña parte de esto, es periodismo. El resto es, noticias de nuestros amigos, de la familia, imágenes de gatitos, de perros, de la ciudad, de todo esto, todo está mezclado. Y entre todo esto, una parte es el periodismo. Y entonces para mí, el desafío para el periodismo es, si estos son los medios de hoy, ¿qué podemos hacer
para que la gente se den cuenta del periodismo, cuando pueden mirar a imágenes de gatitos, que en verdad las imágenes de gatitos es mucho más lindo que las noticias de hoy en día. ¿Sabes? Trump, gatitos. No sé, yo voy por los gatitos cada día. Y entonces, este es el problema que tenemos, el desafío. Que hemos ido de una situación de escasez de información muy controlada a la abundancia. Y eso es un cambio que ha pasado ya en los pasados 200 años. Las noticias, la información, era un recurso escaso, era difícil de encontrarlo, pero ahora ya ha cambiado. Tenemos como un contenido que es casi infinito. Uno de los datos que me gusta es que hace unos cuantos años, disculpe, en la Universidad del Sur de California, querían ver el cambio de información y eso lo que hicieron es calcularon la información en 1986 comparada a la información en 2007. Entonces, en 86, cada persona tenía que leer 40 periódicos para consumir toda la información que estaba publicada. Esto es 86. En 2007, esa cifra fue de 40 periódicos a 174 periódicos. Y mira, 207 es el comienzo de las redes sociales. Aunque esto es el Internet, no las redes sociales, aunque imagina la información que tenemos ahora. Por ejemplo, ¿cuántos tweets hay cada día? Hay 500,000 tweets al día. ¿Cuántas horas de vídeo en YouTube? 300 horas en YouTube cada minuto. No hora al día, pero cada minuto hay 300 horas de vídeo nuevo en YouTube. O sea, al mismo tiempo, no es que hemos crecido otro cerebro aquí al lado para consumir toda esta información. Entonces, para mí, cuando pienso el trabajo del periodista, no solo una cuestión de información, pero también de atención. Es el imperativo para los periodistas cómo llamar a la atención en estas plataformas sociales, en estas redes sociales, en estas plataformas móviles, que están trabajando fuera del periodismo tradicional, pero la gente lo usa para leer las noticias. Y este es el nuevo campo de batalla para los periodistas. Estos sistemas que existen fuera de las estructuras institucionales de las noticias, que no siguen las mismas normas y las mismas prácticas, que están dominadas por compañías de Silicon Valley que tienen una diferente actitud al mundo y lo que quieren hacer con estas redes sociales, pero también aquí circula la información de los periodistas. ¿Y cómo llegamos a este mundo? Bueno, para mí hay 3 cosas aquí que tenemos que pensar, 3 razones. Empezamos con el Internet. El Internet contribuyó a la desagregación del periodismo y las redes sociales todavía más. Entonces, lo que pasó con las noticias no era un boletín, no era una revista, no era un periódico, pero era una pieza individual de noticia que está ahí flotando en este mar de redes sociales, en este mar del Internet. Y lo que pasa es que esto ya rompe la relación entre la noticia que está en un periódico con una institución. Entonces la noticia ya no tiene dueño, existe en la red social. Y se rompe esta relación entre el público y el periodista. Entonces, si tú preguntas a la gente, ¿dónde leíste esto? Te dicen Facebook. Si tú le preguntas, bueno, pero ¿qué revista? ¿Qué periódico? Te dicen, no, lo vi en Facebook. Porque la gente que no ven las marcas periodísticas, ven a Facebook, piensan WhatsApp. Entonces ya no tiene esa relación.
Entonces lo que tenemos es un mundo de noticias fragmentadas, distribuidas, que la gente ya está, no vienen a ti. Están esperando que en este mundo, cuando la información está ambiente, que la información va a venir a nosotros. Y viene en pedacitos, aquí y allá. Y tercero, entonces lo que pasa es que tenemos este sistema de remediación, que entonces tenemos las redes sociales y los móviles, estos sistemas que están entre medio, el lector y el periodista. Y eso introduce una nueva capa de control. Cuando la audiencia o el algoritmo ya decide qué es importante. Entonces, para pensar en el periodismo de hoy, tenemos que entender cómo la gente va a descubrir este periodismo. Y claro, la entrada para las noticias para la mayoría de la gente ahora es el móvil. En muchos periódicos en Inglaterra, el tráfico que tienen del Internet va, la mayoría, el 50%, 60%, viene del móvil. No vienen de una computadora así, vienen del móvil. Y eso ya es diferente porque usamos el móvil muy diferentes y en espacios muy diferentes a lo que usamos una computadora. Es como si la información es parte de nuestra vida, el móvil es como una extensión de lo que nosotros somos. Está al alcance de manos y lo que pasa con el móvil también es que tenemos esta pantalla y aquí vienen las notificaciones, las alertas. Es como si esto es ahora ¿cómo se dice front page de periodismo? La portada. Es como si esto ya es la portada para las noticias, con las alertas y todo eso, no la portada tradicional. Y claro, en esta portada vienen las noticias de Trump y las imágenes de gatitos al mismo tiempo, al lado de una de la otra. El segundo nivel tenemos que mucha de esta información está circulando en las redes sociales. Y las redes sociales son interesantes porque aquí hay una mezcla de la información personal, la información profesional, la información pública y de vez en cuando las cosas que son más privadas. Y todo está mezclado. No es que hay un orden que dicen, estas son las noticias, estas mis noticias profesionales, estas mis noticias más personales. No, todo está mezclado al mismo tiempo. Y entonces ya como periodistas, tu competición es no solo los otros periodistas, pero los amigos de tus lectores, porque esos amigos están también compartiendo su información en el mismo sitio que tú estás compartiendo tu información y las noticias. Y claro, también tenemos las noticias falsas mezcladas en todo esto. Entonces ya un sistema muy complicado. Y claro, todo este contenido está distribuido. Y lo que ha pasado, muchos redacciones han empezado a publicar directamente a las redes sociales, directamente pensando a las redes sociales y en el mundo del móvil. Pero ya entonces pierdes esa identidad como el Mercurio o el Mostrador. Eres una pieza de información en Facebook. Y esto no es solo teoría, esto es lo que está pasando en el mundo. Cada año, el Instituto del Periodismo Digital de Reuters, a la Universidad de Oxford, hace una encuesta para ver cómo es que la gente está encontrando la información. Y es una encuesta de 74.000 consumidores de noticias en línea en 37 países, incluido en Chile. Y uno de los cambios que se han visto en los años recientes es esta, que disculpe, para el periodismo en línea, la mayoría de la gente no va al bbc.com. La mayoría ven las noticias de la BBC a través de Google, a través de Facebook, a través de las alertas en su móvil.
Entonces ya esto es un cambio muy significante para el periodismo, porque la gente está encontrando las noticias a través de una puerta lateral, en lugar de ir directamente al sitio de web. Entonces ya lo que pasa es que tenemos esta información que está fragmentada, atomizada, remediada, flotando en este océano digital. Y hay todavía noticias peores para el periodista tradicional. Ahora, esto es ahora mirando a la diferencia entre generaciones. Pensando, la gente de aquí a la izquierda es más joven, la gente a la derecha es no joven, no es joven, antigua, no es joven, no tan joven. Entonces ya, esto es lo que nos dice que hay una diferencia en las fuentes que las generaciones diferentes utilizan para las noticias. Entonces ustedes, como jóvenes, ustedes están aquí. Nosotros, como no tan jóvenes, aquí. Pero no, Claudia no, como ustedes. Y esto es lo que ha pasado. Esta encuesta lo que ha descubrido es que en la mayoría de los países ven este cambio constante con las noticias de televisión, las noticias que van en directo al sitio web, es la gente que no son tan jóvenes. Y entonces los jóvenes dependen mucho más en las redes sociales y en cosas como Google para encontrar las noticias. Entonces, esto no es un dato de este año, esto es lo que está pasando durante el pasado, ¿cuántos años? Es un trend que sigue constante y que no va a cambiar. No es que los jóvenes que ahora usan las redes sociales van a pensar, ay no, me gusta tanto el boletín de noticias a las 6 de la tarde, tengo que mirarlo. Yo estoy en una escuela de periodismo con estudiantes que quieren ser periodistas y cuando les pregunto, ¿quién aquí va a ver el boletín de las 6 de la CBC? Nadie, porque es que no es el mundo de noticias de ellos. Y estos son periodistas que quieren trabajar para la CBC, pero no usan los medios tradicionales y eso no va a cambiar. Cuando miramos a lo que está pasando en Chile, también aquí los consumidores de información prefieren online, prefieren las noticias en línea. Televisión todavía es muy importante, porque televisión es muy fácil, te pones televisión, lo que sea, ahí sale. Pero también tenemos aquí las redes sociales. Y lo que está pasando en Chile también, el acceso a las noticias en las redes sociales ha estado creciendo y es casi tan importante para chilenos como la televisión ahora. Y en respuesta a esto, los institutos más tradicionales de televisión, de periodismo, han empezado a cambiar. Pero el foco todavía es la televisión, la radio, el periódico, no el mundo digital. Y aquí también vemos como todo el mundo usa el móvil, el smartphone. Existe una clara tendencia hasta las noticias en móvil, utilizando para 81% de la población en línea. Entonces, esta es nuestra entrada principal ahora para las noticias. Y yo me pregunto a los periodistas chilenos, entonces, ¿estás escribiendo las noticias para móviles? ¿Estás pensando lo que la gente necesita en su móvil? No lo que necesitan en el periódico mañana, pero lo que necesitan ahora, en este momento, en su móvil. Y no solo
de pantalla, pero cuándo lo usan y cómo lo usan. Estás pensando de esta audiencia que vive en su móvil, que esto es el futuro. Aquí el móvil no es que va a desaparecer mañana, esto es una tendencia que va a seguir pasando. Y cuando pensamos en las redes sociales, en Chile todavía tenemos Facebook, como muchos países, es la más popular. Y es muy interesante para mí, como todo el mundo utiliza WhatsApp. Y esto también se ve en otros países, como en países en África. En Canadá no tanto, no se usa tanto WhatsApp. Y es porque tenemos un sistema diferente de móvil. Pero aquí mi pregunta para el periodista es, ¿qué estás haciendo para tu audiencia en WhatsApp? La respuesta probablemente es nada, pero esta es una audiencia que, ¿sabes? Aquí tienes una tercera de tus lectores, una audiencia potencial para tus noticias. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y tengo un ejemplo que voy a discutir dentro de unos cuantos minutos. Para mí lo interesante no solo estos datos, pero esto, cómo estas tendencias han cambiado los lugares y los espacios para las noticias. ¿Sabe? Y esto también de la encuesta de Reuters. Porque con esto siempre tenemos las noticias con nosotros. Y lo que Reuters encontró es que casi la mitad de la gente usa su móvil cuando se va a dormir o cuando se despierta. ¿Cuántos de ustedes tienen el móvil al lado de la cama? ¿Nadie? No, yo también, está al lado. ¿Qué es la primera cosa que haces cuando te despiertas? El móvil. Entonces tenemos eso. Tenemos a la derecha la gente utilizando el móvil cuando están en el sistema de transporte. Y aquí, cuando tomando el metro, todo el mundo está en su móvil. Es increíble, todo el mundo está en su... En otros países tenemos los periódicos libres, como el Metro y aquí también, pero yo he visto poquísimas gentes. En Londres casi todo el mundo lee el Metro en el sistema el periódico se llama Metro y lo leen en el sistema de Metro. Es porque no se puede conectar en el sistema de Metro en Londres. Con que entonces no puedes usar tu móvil, tienes que usar papel. Aquí todo el mundo está en su móvil. Pero a mí lo que me interesa también es aquí en el centro, que la gente utiliza su móvil para noticias cuando van al baño. Y esto, para mí lo interesante aquí es que tenemos un cambio en cómo la gente está utilizando su móvil para las noticias. Están utilizando el móvil para leer las noticias en su tiempo muerto. Cuando están haciendo algo que, ¿sabe? Vas al baño, ¿qué vas a hacer? ¿Sabe? Unos cuantos minutos, pasa lo que pasa, pero ¿qué vas a hacer? Saques el móvil, quizás va a Facebook, pero quizás lees las noticias. Lo mismo cuando están en el metro, cuando están esperando el autobús. Entonces, es un cambio en cómo la gente ahora está encontrando las noticias. Estamos pensando, bueno, ¿cuánto tengo ese tiempo muerto? Quizás un par de minutos, quizás 10 minutos. ¿Qué puedo hacer con ese tiempo? Bueno, ahora no es tiempo muerto porque siempre tengo esto. Siempre tengo una portada al mundo. Quizás al mundo de mis amigos, pero quizás el mundo de las noticias. Entonces, también una pregunta para los periodistas. ¿Qué se estás haciendo para tus lectores en estos tiempos muertos? ¿Cómo se está pensando el espacio y el lugar y el tiempo donde alguien está leyendo tus noticias? Entonces, aquí volvemos a la cuestión, el desafío de la atención. Porque aquí es el mundo de las noticias de hoy, especialmente para los jóvenes. Y en este sistema de los medios estamos en una batalla de atención con las redes sociales, con los móviles, con un mundo de información infinito. Y lo importante aquí,
que estos no son sitios tradicionales, no son sitios controlados por el periodista. Esos lugares están fuera de las estructuras formales de las noticias, que tienen unas reglas muy diferentes. Entonces, pensamos, si estos tienen un sistema muy diferente, con diferentes reglas, ¿qué podemos hacer como periodista? Entonces nos podemos preguntar algunas cosas para pensar, ¿qué necesita la audiencia? ¿Qué necesita la audiencia en su móvil cuando va al baño? Cuando se despierta por la mañana, cuando está en el metro. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién son nuestros lectores? Si son jóvenes, el móvil. Si no son tan jóvenes, quizás no importa tanto. Pero la edad, viven en la ciudad o no, ¿qué son sus intereses? ¿Cuándo tienen ese tiempo libre, ese tiempo muerto? ¿Cómo acceden a la información? ¿Utilizan su móvil? ¿Utilizan las redes sociales? ¿Utilizan el sitio web? ¿Utilizan un periódico de papel? Esas tienes que saber cómo acceden las noticias. Pensando también dónde acceden las noticias. ¿Lo hacen en casa, cuando se despierta, cuando va al baño, cuando está en el metro, cuando está en la oficina, cuando está en una parada del autobús, cuando está comiendo? Porque, ¿sabe? Saca su móvil para ver qué está pasando. Y después, ¿cuándo? ¿Es la mañana, la tarde, durante el día, durante la noche, el fin de semana? Eso ya va a afectar cómo la audiencia lee las noticias. Aunque les voy a dar un ejemplo de hace un par de años de cómo la BBC pensó a utilizar a WhatsApp, pensando en qué necesita la audiencia para hacer un servicio muy específico para una audiencia en WhatsApp, porque se preguntó todas estas cosas. Y esto era hace un par de años, durante la crisis de Ebola en África. Entonces la BBC lanzó un servicio de información de salud pública específicamente para WhatsApp. Y esto porque en África, especialmente África de Senegal, de sus países, mucha gente utiliza WhatsApp. Entonces, la audiencia está en WhatsApp. Y si están usando WhatsApp, ¿cómo podemos darles la información de salud pública para ayudarlos? Y el reto aquí, el desafío es, si la crisis de Ebola está creciendo rápidamente, ¿cómo podemos distribuir la información de salud pública a las personas en el sitio donde están viviendo sus vidas de los medios? En su móvil y es su WhatsApp. Entonces lo que hicieron que cada día mandaban 3 noticias, alertas de texto, imágenes, no tanto vídeo porque es demasiado grande de tamaño para WhatsApp. Y toda la información es sobre la crisis de Ebola, pensando en qué necesita la gente para esta crisis de salud pública. Y el servicio era en inglés y francés, porque la audiencia es en inglés y en francés. Y esto era en 2014. Entonces el servicio tenía 25,000 lectores allí. Entonces ellos pensaban como ese servicio de WhatsApp como un lifeline para la gente allí. Y era la primera vez que la BBC utilizó una aplicación como WhatsApp, así muy específicamente para las noticias y noticias de salud. Y la otra cosa con este servicio es que, claro, WhatsApp es un medio interactivo. Y entonces lo que también pasó es que la gente podría hacerle preguntas a la BBC a través de WhatsApp. Y una de las preguntas era, si yo voy a la piscina, ¿yo puedo contraer Ebola? Si yo nado en una piscina, ¿puedo contraer el Ebola? O sea, si tú estás en la redacción en Londres, tú es que nunca vas a pensar
La gente se está preguntando, si voy a una piscina pública, ¿eso es un peligro para mí, para mi salud? Entonces, este medio interactivo te ayuda como periodistas a entender qué es lo que mi audiencia necesita. Y para mí lo que la BBC aprendió aquí y ahora utiliza WhatsApp mucho más, es que a través de WhatsApp tenía esta conexión con los sectores muy directa. Que podía entender qué necesita esta audiencia y cuándo la necesita. No solo los noticieros, pero también alertas y también información de salud pública, con que es también un servicio público y servicio de noticias. El segundo punto es que no utilizó, claro, la BBC todavía existe en radio, televisión y todo esto, pero no pensó, bueno, tenemos la televisión, tenemos el servicio mundial, tenemos el sitio en línea, esto basta. No, pensó, para esta audiencia, para este público, ¿cómo podemos conectar con ellos directamente? Y entonces usó los medios apropiados, porque WhatsApp era la aplicación de chat más grande utilizada en África. Y entonces, usando WhatsApp, podía llegar a estas personas directamente. También pensaban en qué es lo que la gente quiere leer. En WhatsApp no quieren leer un artículo de 2000 palabras que explica la causa de la crisis de Ebola. Nunca lo vas a leer. Pero si te da una alerta, si te da información de salud pública, entonces eso es una información que ya tú puedes usar. Es news you can use. Y también pensando en texto y imágenes. Nada de vídeo y cosas así, porque la gente no lo va a ver, no lo va a poner en su móvil. Y, ¿sabe? Aquí pensó mucho específicamente en el vídeo, porque la BBC pensó, bueno, hay límites en muchos de estos sistemas móviles con que la gente no van a descargar el vídeo. Entonces vamos a crear un servicio de noticias muy específicamente para este mundo de WhatsApp. Y también esto es una cosa que la BBC no lo hizo para siempre. Lo hizo cuando la crisis era una crisis. Entonces empezó en octubre de 2014 y terminó en junio de 2015. Entonces también no pensamos, vamos a crear un periódico y el periódico va a existir por 100 años. No pensó, esto es una crisis, esto es lo que la gente necesita en estos medios, este tipo de información, y ahora ya no necesita, creo que vamos a parar a hacer esto. Y como periodistas, normalmente no paramos a hacer nada. Cada vez queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero es una pregunta pensando, bueno, si lo que yo ya está haciendo no conecta con la audiencia, no le sirve a la audiencia, quizás tengo que parar de hacerlo. Porque si no sirve a la audiencia, ¿por qué lo estoy haciendo? No solo porque me gusta, eso no importa, lo que importa es la audiencia. Y este proyecto recibió varios premios porque cuando la BBC lo hizo, era algo muy nuevo. Y también pensando no solo en lo que necesita la audiencia, pero en utilizar un servicio como WhatsApp para las noticias. Entonces, en conclusión, el mundo de noticias de hoy en día está cambiando y sigue cambiando. Pero todavía necesitamos información que es confiable, que es precisa. Pero ahora esta información, estas noticias existen en todas partes. Es noticias que queremos compartir, que estamos compartiendo. Es noticias que existen en el móvil. Y eso es una cosa que está creciendo. Y es noticias que necesitamos para informar al público. Para mí el periodismo de hoy exige adoptar una mentalidad que está apropiada a este mundo de los medios, con las lógicas
de estos espacios, que respondan a las rutinas que están cambiando de nuestra audiencia, a las prácticas de nuestras audiencias. Por ejemplo, ¿dónde está el servicio de noticias para el baño? Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero un servicio de noticias para llevar, bueno, tengo un par de minutos, este es el servicio en mi móvil para noticias en el baño. Es una oportunidad. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Yo pensando, mira, todo el mundo va al baño y mucha de esta gente usan sus móviles para noticias. ¿Quién va a crear un servicio de noticias para el baño? Es una oportunidad. Y entonces tenemos que pensar el mundo, cómo está cambiando, los medios, cómo está cambiando, pero sobre todo cómo nuestra audiencia está cambiando. Porque no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión solo de las redes sociales, del móvil, pero es un desafío de la audiencia, de lo que quiere la audiencia de los periodistas y del periodismo. Yo veo este mundo como una oportunidad para el periodismo, pero solo si somos suficientemente valientes a aprovecharlo de esto. Muchas gracias. Alfred, muchas gracias por tu disertación. Una consulta. ¿Cuál es el desafío que ves, así como vimos que la BBC se sobrepuso a varios desafíos coyunturales, a la actual coyuntura donde los filtros burbujas hechos por algoritmos, controlados por el Big Data que nos vigila constantemente, nos determinan lo que vemos en nuestro entorno informativo, y a eso se le agrega la intoxicación de las fake news y ahora las deepfakes? Gracias. Bueno, normal, cada vez alguien me pregunta de los filtros de burbuja y la noticia es que no existen. Todas las encuestas han encontrado que esos filtros, esas burbujas, no existen. No existen. Es como una leyenda que es muy fácil creerla, pero es noticias falsas. Que aunque para empezar no existen. Claro, los algoritmos del Facebook, Google, cambian lo que nos representan, pero por ejemplo Google, como cuando buscamos algo en Google, lo que los investigadores en Oxford han encontrado, que Google hace es como el contrario a una burla. El Google nos da información que no estamos expectando. Entonces nos da información diferentes a la que nosotros queremos recibir. Con que para empezar no existen. Segundo es que, claro, como somos humanos, a nosotros nos gusta leer las noticias que conectamos con ellas. Cada vez queremos encontrar las noticias que están al lado de nuestra posición política, social, cultural. Es una cosa que pasa. Alguna gente lee este periódico, por ejemplo, en Inglaterra. Si tú estás a la izquierda, lees el Guardian. Si tú estás a la derecha, entonces vas al periódico el Daily Telegraph. Con que nosotros como humanos cada vez vamos a los medios que nos gustan más. Pero una de las cosas interesantes de la tecnología es que está funcionando contra esa tendencia que tenemos como humanos a ir a la información que nos gusta más. Con el problema de fake news, de los datos alternativos, para eso es entender cómo estas informaciones circulan en las redes sociales. Porque en las redes sociales, la manera en que la gente decide lo que van a leer no es como lo mismo que cuando vas a un sitio web o cuando vas al periódico, cuando estás pensando,
En mi cabeza estoy pensando en noticias, voy a leer las noticias. No, vas al Facebook para entretenerte, para ver lo que hay, a ver qué están haciendo tus amigos, a ver qué hay. Entonces ya no estás pensando en noticias, no estás pensando, quiero ver las noticias, quiero ver lo que está pasando. Y en este mundo, la emoción, la experiencia que yo tengo, cómo yo conecto, cómo yo me siento sobre esta información es mucho más importante. Entonces yo estoy haciendo decisiones en mi dieta mediática en una manera muy diferente cuando ya tengo la cabeza de noticias, cuando estoy pensando en las noticias, porque en las redes sociales no estoy pensando en noticias. Entonces, el desafío para los periodistas es que la gente está pensando y haciendo decisiones basadas en emoción, basadas en la experiencia que quieren tener en estas redes, basadas en cómo se sienten. Y, ¿sabe? Trump, porque tenemos que hablar de Trump. Trump, él es muy inteligente porque él entiende que la gente va a tener una reacción emocional a estas cosas. No van a pensar, bueno, no, eso es una mentira, eso no existe. No, van a pensar, no, eso yo lo siento, yo lo he visto, entonces es verdad. Y ese es el desafío para el periodista, porque nosotros estamos trabajando todavía en un mundo de noticias. En un mundo cuando pensamos, si te damos más datos, entonces ya tú no vas a creer. Pero no una cuestión de datos, es una cuestión de cómo me siento, qué es la experiencia que yo tengo cuando estoy sobre estas redes sociales. Y yo no tengo la solución, pero tenemos que comprender que es un mundo muy diferente al periodismo tradicional. Hola, a mí me gustaría saber cómo ha sido el cambio, o cómo has visto el cambio en los periodistas en el equipo de trabajo o los equipos de trabajo que tú has integrado, porque yo siento que a los periodistas les cuesta mucho, nos cuesta, o tal vez a todas las profesiones, salirnos de nuestra zona de confort y además enfrentar que es casi un cambio de paradigma en cómo estamos consumiendo y cómo estamos generando las noticias. Entonces, de repente siento que a los periodistas nos seguimos haciendo lo mismo a pesar de que los estudios, como tú lo muestras, demuestran que en el fondo la gente está consumiendo de otra manera y que la lógica ha cambiado mucho. Entonces, ¿cómo has contagiado tú a tus equipos, a tus colegas de este cambio? Gracias, porque eso creo que es un problema en todas las redacciones. Y no solo un problema de periodista, como somos humanos, a nosotros nos gusta hacer las cosas que han trabajado en el pasado, porque si esto funciona el año pasado, entonces voy a seguir haciéndolo porque es lo que yo conozco. Esto lo conozco y ya no quiero hacer las cosas que quizás sean extrañas, que quizás no puedo hacer bien. Entonces yo sigo haciendo lo que siempre estaba haciendo porque lo puedo hacer, lo hago bien y ya está. Y es muy difícil porque no solo pensar en la zona de confort, pero también cómo podemos cambiar la mentalidad del periodista. Y para esto, por ejemplo, te voy a dar una historia. Cuando estaba en la BBC, cuando empezamos en el sitio web, los corresponsales de radio y televisión no querían escribir para el sitio web, porque ellos decían, bueno, yo soy corresponsal de televisión, yo hago la televisión, este sitio web, nadie usa el sitio web, ¿no? Porque ya era de televisión y hacen televisión. Y entonces en 2001, el responsable del State Department tenía una entrevista con Colin Powell, con que era un corresponsal muy tradicional, televisión, eso es lo que hacía. Y entonces estaba esperando para hacer esta entrevista con Colin Powell y alguien en la oficina estaba charlando con él y le dijo, Colin Powell, él ama la BBC, le gusta mucho, cada día va a la BBC. Y él le dice, entonces ve la televisión, escucha la radio y dice, no, va al sitio web. Cada mañana va al sitio web.
ese corresponsal entonces empezó a escribir para el sitio web. Porque claro, para él quiere que Colin Powell lea lo que él está haciendo. Y esa es una manera que puedes cambiar para encontrar a la gente que, entonces, ¿sabes? Una cosa que es de reputación, de perfil. En este ejemplo, para este corresponsal tener perfil en los Estados Unidos, en el State Department, si no estaba en el sitio web, no tenía perfil. Y lo mismo con el blogging en la BBC. También los corresponsales de radio y televisión, es que no, blogging no, esto es las cosas que la gente hace en casa, en sus, ¿sabes? No son profesionales, nada. Pero había un corresponsal que estaba interesado con que nosotros, mira, si está interesado, nosotros podemos ayudar. Entonces empezó a hacer un blog político, porque estaba interesado. Y también en este corresponsal de política, lo que él encontraba es que para el boletín de noticias de televisión le daban 1 minuto 13, 2 minutos, quizás 2 minutos y medios. Y él pensaba, bueno, yo tengo tanta información, pero nunca la puedo dar al público porque en las noticias me dan 1 minuto y medio. Y entonces él utilizó su blog para escribir no solo de las noticias del día, pero de otras cosas que estaban pasando. Y lo que pasó, que como era como un insider de la política, tenía una audiencia muy concentrada en Westminster, en la gente que quería saber todo lo que pasaba en la política, una audiencia de gente importante. Entonces, cuando otros corresponsales se enteraron que este corresponsal político tenía un blog, de repente todos decían, yo quiero blog, yo quiero uno también. Porque también para su perfil, reputación, hacer algo nuevo les ayudaba en su trabajo de día. Y para mí, ese es un ejemplo en cómo podemos cambiar cómo los periodistas funcionan. Porque no podemos decirle, mira, la gente lee las noticias en el baño, entonces tienes que escribir para el baño. Eso no va a funcionar. Pero si tú le dices, mira, tú quieres reputación, tú quieres perfil, esa es tu audiencia está en el sitio web, tu audiencia está en el móvil. Entonces, para seguir y crecer tu perfil, si tú no estás en estos sitios, no existes. Para estas audiencias, no existes. Y eso es lo que, para mi experiencia en la BBC, esa fue la manera en cómo cambiamos la tendencia de los periodistas, especialmente de radio y televisión, que pensaban, yo hago televisión y solo televisión. Como que tenían que sacar algo. Si tú les pides hacer algo nuevo, tienen que tener un beneficio para ellos. Entonces, si tú puedes demostrar qué es el beneficio para ellos profesional, entonces lo puedes hacer. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una consulta respecto a la audiencia en sí. Hoy en día estamos claro que la audiencia es consumidor de lo primero que ve, ¿cierto? O sea, no se dan el tiempo de buscar las fuentes, qué tan real puede ser. O sea, se pueden quedar muchas veces con fake news y todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que los periodistas podemos ayudar a desafiar a la audiencia a mejorar en ese ámbito? Y me refiero principalmente a la existencia de medios de comunicación alternativos. Es una pregunta muy importante porque nosotros no podemos cambiar la audiencia. Eso no va a pasar. No es que diciendo a la audiencia, no lees esto, no hagas eso no va a cambiar. Lo que nosotros podemos hacer es entender las reglas de este mundo. Con que, por ejemplo, en las redes sociales, muchos periodistas ponen ¿cómo se dice? Headline. El título. Ponen el título de su artículo. Bueno, el título es el título para el periódico y sirve muy bien en el periódico, pero no tiene
ninguna razón de existir en una red social, porque es un mundo muy diferente. Y tenemos que pensar, ¿qué es la motivación de la gente cuando van a las redes sociales? Eso es un mundo muy social, de ellos individualmente, de cómo se ven ellos en estas redes. Entonces, si podemos entender por qué la gente a veces da el like o van a compartir algo. Y eso es entender el lector individualmente. Cómo se ven en esas noticias. La gente comparte las cosas porque quieren demostrar a sus amigos que han encontrado algo interesante. Entonces quieres aumentar tu perfil entre tus amigos diciendo, mira, yo he encontrado esto interesante, entonces yo soy muy interesante porque he encontrado esta noticia interesante. Entonces, ¿cómo puedes tomar tu titular y cambiarlo para que alguien piensa, si yo comparto esto, mis amigos van a pensar que yo soy muy inteligente porque he encontrado algo interesante que le vas a ayudar? Entonces, ya eso cambiando como pensamos en el consumidor de información. O pensamos, ¿cómo podemos ayudar al lector a compartir algo que da una señal que esto es importante para él o ella? Porque muchas veces cuando la gente va a compartir algo, están mandando una señal en lo que es importante para ellos. No es que son noticias, pero es una noticia que es importante para ellos. Como que también, ¿cómo podemos hacer un titular que es esa señal, que esto es algo que es importante para mí? Entonces, esto ya una manera diferente de pensar en el periodismo, de pensar cómo escribimos esos titulares. Porque mucho más pensando, ¿cómo podemos hacer algo que es como un espejo del lector? Si pensamos en muchos de los hashtags populares, muchos son J'aime Paris, yo amo París, je suis Charlie Hebdo, yo soy. Hubo uno en Vancouver, I don't have a million, yo no tengo $1 millón, porque el precio de una casa en Vancouver hace un par de años llegó a $1 millón. Entonces una joven dijo, mira, esto es ridículo, yo no tengo $1 millón, I don't have a million. Y entonces mucha otra gente, otros jóvenes, usaron el mismo hashtag, es como titular, yo no tengo $1 millón. Entonces, en vez de decir el precio de las casas en Vancouver ahora es $1 millón, eso es un dato. Pero ¿cómo puedes conectar esa información con una audiencia? Y entonces ya pensando en el yo, en la persona, en hacer las noticias no más personificadas, pero cómo podemos conectar lo que está pasando en el mundo con la experiencia individual de cada uno de nuestros lectores. Oye, Alfred, el otro día cuando estábamos hablando, me preguntaste si los medios en Chile tenían códigos de ética formales y sobre todo manuales para el uso profesional de las redes sociales, de Twitter e Instagram. Yo te comenté que no, y en las entrevistas que habíamos hecho y en los estudios que habíamos hecho con Claudio el año pasado y este año con otros profesores, habíamos detectado que eso no era y que en el fondo, a pesar que los medios de alguna manera institucionalizaban el uso de Twitter por parte de los periodistas, era a través del ensayo y el error y no de algo formal. ¿En qué medida crees tú que esa falta, e incluso falta de formación en las propias escuelas de periodismo específicas sobre el tema puede afectar el trabajo periodístico transversal? Porque al final hoy día está todo, hay una convergencia de la cual antes se soñaba y hoy día es prácticamente la misma en todas partes. Para mí esto es un desafío de confianza en el periodista. Una de las cosas muy interesantes trabajando con Claudia la semana pasada, estamos mirando los perfiles de algunos periodistas en Instagram, que están haciendo esto, están en la redacción, están en el estudio de televisión, y después hay una
uno de los artículos diciendo, ay, mira, me gusta mucho esta marca de maquillaje. Y entonces yo pregunto, ¿por qué está este periodista hablando de maquillaje? Pero claro, y no dice, a mí me han pagado o me han dado un regalo de maquillaje. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Canadá, en los Estados Unidos, hay esas reglas muy formales en lo que puedes hacer. Cuando la BBC, por ejemplo, en la BBC, tú no puedes aceptar nada de nadie. Si alguien te dice, mira, te voy a comprar el almuerzo, tú dices, no puedo aceptarlo, yo tengo que pagarlo. Te voy a comprar un café. Tú estás supuesto a decir, no puedo, que es un poquito demasiado, pero es que no puedes aceptar nada de nadie. Con que para mí es muy interesante ver cómo estos periodistas están trabajando en estos sistemas de medios que existen fuera de sus estructuras de la redacción. Pero para mí esta es la cuestión de confianza. Si tú no tienes confianza en el periodista, ¿cómo está quizás hablando de maquillaje o de bebida o de cualquier otra cosa en Instagram? ¿Cómo puedes tener confianza en lo que está diciendo en el boletín de noticias? Porque si acepta el maquillaje, si le están pagando para hablar de bebidas, quizás alguien le está pagando para lo que está diciendo en el boletín. Y eso para mí es un problema muy significante, porque la única moneda que tenemos como periodista es confianza. Sin confianza no tenemos nada. Hola, Alfred. Muchas gracias por estar acá. Siempre un regalo poder conversar con alguien que uno cita constantemente en clases. Gracias. La verdad es que acá en América Latina, junto con los gatitos, tenemos a Bolsonaro. ¿Tenemos qué? A Bolsonaro, el presidente electo sí. de Brasil. Y tú comentaste efectivamente que la emocionalidad aparentemente está siendo difícil de contrarrestar con los datos, ¿de acuerdo? Y hemos podido constatar que son ciertos grupos los que se han demostrado mucho más hábiles en recrear este discurso que es mucho más emocional y es que es difícil de contrarrestar con los datos. Parece ser difícil decir hoy que las redes sociales hacen ganar elecciones, eso es verdad, pero sí sabemos que Bolsonaro lo demostró recientemente, la última fase de su campaña la cubrió por Facebook Live, de que las redes sociales están teniendo una presencia súper activa en el discurso de estos grupos. Si los datos hoy por hoy no pueden ser más creíbles que la emoción, ¿cuál es el impacto que tiene eso en la docencia? Porque en el fondo seguimos educando para entregar información a partir de datos y la emoción sigue siendo mucho más fuerte y teniendo una presencia mucho más grande. Gracias. No, esto es un problema en muchos países. Mira, en Inglaterra con la campaña de Brexit había tantos datos falsos, pero la gente quería creer esos datos. Y esa es la diferencia, que mucha gente cuando reciben la información, ellos quieren encontrar algo que pueden creer, que puede conectar con su vida. Por ejemplo, si tú estás en la campaña de Trump, ¿sabes? Obama diciendo que hay mucho más empleos, hay mucho más trabajo en los Estados Unidos después de 8 años de Obama, quizás, sí, es un dato, y podemos decir, eso es un dato que es creíble. Pero si tú estás en Michigan, si tú estás en una ciudad que no hay empleo, que las factorías han cerrado, alguien de Washington diciéndote a ti, no, hay mucho trabajo, hay mucho más trabajo ahora después de 8 años de Obama que antes. Para ti, esa no es tu realidad. Y yo creo que uno de los problemas de los periodistas es que vivimos en las ciudades grandes, vivimos en las capitales, entonces nosotros no vemos la experiencia de esta gente que viven en ciudades, en medio de donde sea, y no podemos, nuestras
nuestros artículos no representan la realidad de esta gente. Entonces tenemos la vista de Londres, la vista de Santiago, y no la vista de Washington, de Nueva York, no la vista de Michigan, de Flint, Michigan. Entonces, lo único que no podemos hacer, mira, no, estás equivocado, hay mucho más trabajo ahora después de 8 años de Obama. Diciendo, estás equivocado, no va a funcionar porque no es mi realidad. Lo que podemos hacer como periodistas es decir, ¿qué es la realidad en esta ciudad, de esta industria, en esta zona? Y ¿cómo podemos comparar eso a la realidad nacional, la realidad en otras ciudades? Porque entonces, si hacemos algo, podemos tener la confianza de esos lectores. Porque no estamos diciendo, mira, tú estás completamente equivocado, ese es estúpido, esto es lo correcto. ¿Cómo puedes votar para Trump? ¿Es estúpido o qué? No, eso no va a funcionar. Pero podemos decir, entiendo tu realidad, explícame lo que está pasando en tu ciudad y yo voy a representar tu experiencia. Entonces, para mí, creo que esa es la única manera que podemos cambiar como alguna gente piensa de los medios, del periodismo, de ganar la confianza de esta gente y de crear un periodismo que no solo es la vista del capital. Es un problema en Inglaterra. La mayoría de los periodistas están en Londres. Entonces ya es muy diferente. La BBC ahora tiene estudios en el norte y una de las redes de radio, la red de 5, está basada en el norte. Y entonces ya las noticias de la red 5 es muy diferente a las noticias de la red 4 que está en Londres, en Oxford Circus, en el centro de Londres. Porque ya los periodistas ven una realidad muy diferente. Y para mí el problema no es tanto que hay no es solo que hay estos movimientos más populares, pero también que como periodistas hemos perdido esa conexión con la audiencia fuera de la capital o fuera de la gente como nosotros. Buenas tardes. Le iba a hacer una pregunta como fuera del tema en sí, sino que más bien de su experiencia como de reportero en Medio Oriente. Porque recuerdo que en una clase nos pasaron un video de una poetisa palestina, en la cual ella contaba que los periodistas que iban a cubrir al Medio Oriente solamente se interesaban en el relato si es que había, no sé, alguna pérdida de alguna extremidad, por ejemplo, o había alguna desgracia en sí, y hacía como una crítica bien dura hacia el periodismo en ese sentido, que solamente buscaban como las imágenes que generaran impacto. Desde su experiencia, ¿cómo fue esa situación? ¿Cómo lo transmitió en verdad? Porque de verdad no sé su carrera ya, pero ¿cómo fue su creación del relato de las noticias cuando era corresponsal allá, más allá de solamente la noticia, de la entrevista, por ejemplo, que contaba, sino que también del día a día y lo que se vive en esa zona? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No, yo también hacía las noticias del día, las noticias de asesinatos, ¿qué es la hard news? Noticias duras, no, porque es lo que hace. La mayoría del tiempo haces las noticias duras. Pero también lo que trataba de hacer es de vez en cuando encontrar tiempo para hacer las cosas que era más la experiencia de la gente viviendo allí. Y en este tiempo, una de las cosas que pude hacer es, yo fui uno de los primeros reporteros de la BBC de By Media, que yo hacía radio y televisión, pero también yo tenía una cámara y yo hacía mi propio reportaje. Porque de vez en cuando yo llamaba a Londres y decía, mira, me gustaría ir a esta ciudad porque quiero representar la vida allí, quiero representar lo que está pasando, que no es la noticia dura,
pero nos ayuda a comprender lo que está pasando en este país. Y la BBC dice, mira, sí, te podemos pagar el viaje, pero no tenemos dinero para mandar a alguien de Londres. Entonces, no importa, yo tengo mi cámara, tengo todo mi equipo de sonido, yo lo puedo hacer. Entonces, esa es una manera que yo a ese momento podía hacer cosas que no eran las noticias duras, pero también era como representar la vida en sitios que normalmente un reportero nunca va. Y para mí eso es siempre como cuando era periodista de la BBC, cuando tenía mi equipo en la bbc.com, siempre trataba de dar tiempo a mi equipo para sí, tenemos que hacer las noticias del día, pero si tenían ideas para hacer otras noticias, otros proyectos, siempre trataba de darle el tiempo para hacer noticias, artículos que eran más que las noticias del día, que nos daba una vista mucho más grande que no solo lo que ha pasado hoy en las noticias duras. Pero eso es una decisión de redacción, de dirección de la redacción, que tú has decidido que eso es importante, pero también tenemos que no solo tener las noticias del día, pero también pensar cómo podemos salir de nuestro burbuja de noticias del día, de lo que lo que está pasando hoy en la política, en la economía, pero también cómo podemos representar lo que está pasando en la vida cultural, la sociedad, los movimientos, y es una decisión de la redacción. Y para mí es muy importante como periodista que no solo es la noticia del día, pero también las noticias que representan, que reflejan la sociedad alrededor de nosotros. Gracias. Bueno, Alfred, queremos agradecer tu visita a Valparaíso. Estoy segura que va a estar muy pronto de nuevo con nosotros. Agradecerle a todos por asistir y darte un fuerte aplauso por esta segunda charla. Gracias a ustedes.